Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis textual sobre un tipo de texto argumentativo. Vamos a hacer lectura crítica y luego vamos a hacer algunas preguntas tipo ICFES, pruebas a ver. El texto que vamos a analizar hoy es de un ensayista, un escritor colombiano maravilloso, William Ospina. Señores del Tolima, es tolimense, eh, y tiene unos ensayos maravillosos sobre la situación del país. Uno de ellos muy conocido se llama ¿Dónde está la franja amarilla?, que se los recomiendo. Hay otro que se llama Para que se acabe la vaina, donde se analiza la situación política colombiana a través de los años, ¿cierto? La época de la violencia y todo lo que ha pasado pues en Colombia. Y también William es un gran novelista y tiene una trilogía de novela histórica sobre la conquista, ¿no? Años 1492, 1500, que se llama, hay uno que se llama, son tres libros, Ursúa, el otro se llama El País de la Canela y el otro se llama La Serpiente sin Ojos. Se los recomiendo, muy buenos textos. Hoy vamos a mirar un texto de William que se llama La horrible noche. Es una especie de ensayo. eh, y lo que hace William ahí es retomar la letra del himno nacional. Recordemos que es de Rafael Núñez, nuestro himno de Rafael Núñez, la letra con música de Oreste Síndizi. Y a partir de la letra del himno nacional, mm, empezar a hacer una crítica a lo que sucede en Colombia. Es un texto argumentativo. Recordemos que en el texto argumentativo lo que se hace es tratar de convencer al lector y el que escribe pues da su punto de vista, ¿no? Al respecto. Entonces vamos a irlo mirando y yo quise retomar la letra del himno porque generalmente no sabemos sino las primeras dos o tres estrofas para que podamos entender bien de lo que nos habla el amigo William Ospina. Entonces, miremos. El coro del himno que todos conocemos es: Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Eso lo conocemos todos. Muchas personas no saben lo que significa inmarcesible. Sabemos que inmarcesible significa que no se marchita, inmarchitable, ¿cierto? O júbilo inmortal. En surcos de dolores el bien germina ya. Esos surcos de dolores, ahora nos lo va a decir William, es una especie de metáfora que habla de toda la cantidad de guerras y la violencia y todos los problemas y las vicisitudes que ha tenido Colombia, pues, a lo largo de su historia. Podríamos hablar desde su independencia, pues, en 1810 y luego de 1819. Recordemos que nosotros tenemos como dos fechas, ¿cierto? La del 20 de julio de 1810, la primera independencia, si lo podemos llamar así, y luego viene la del 7 de agosto de 1819, que fue la definitiva. Entonces, este es el coro: oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Desde la métrica son heptasílabos porque tienen 7 sílabas, ¿cierto? Oh gloria inmarcesible, 7. Oh júbilo inmortal, tiene 6, pero recordemos que cuando la palabra termina, es aguda, hay que agregarle una sílaba, entonces quedaría con 7. En surco de dolores, 7. Y luego viene de 6, el bien germina ya, pero como ya es aguda, entonces se le agrega 1 y queda de 7. Bueno, empecemos con las estrofas.
La primera dice así: cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Básicamente, pues es muy católico, ¿no? La segunda dice, luego la va a desglosar William. Independencia grita, el mundo americano se baña en sangre de héroes, la tierra de Colón. Pero este gran principio, el rey no es soberano, resuena y los que sufren bendicen su pasión. Hay personas que dicen que el himno nacional de Colombia pues es uno de los más bonitos del mundo, pero a veces la música, por ejemplo, es muy bonita, pero no conocemos las estrofas, ¿cierto? Lo que dice. Eh, Luego dice la tercera estrofa del Orinoco: el cauce se colma de despojos, de sangre y llanto un río, se mira allí correr, en bárbula no saben las almas ni los ojos, si admiración o espanto sentir o padecer. La cuarta dice: a orillas del Caribe hambriento un pueblo lucha, se refiere a Cartagena, horrores prefiriendo a pérfida salud. O sí, de Cartagena, la abnegación es mucha y escombros de la muerte desprecian su virtud. Eh, la quinta nos dice: de Boyacá en los campos el genio de la gloria, con cada espiga un héroe invicto coronó. Soldados sin coraza ganaron la victoria, su varonil aliento de escudo le sirvió. En la sexta nos dice: Bolívar cruza el Andes que riega dos océanos. Espadas cual centellas fulguran en Junín. Centauros indomables descienden a los llanos y empieza a presentirse de la epopeya el fin. La séptima nos dice: la tropa victoriosa que en Ayacucho truena, son batallas. En cada triunfo crece su formidable son. En su expansivo empuje la libertad se estrena del cielo americano formando un pabellón. Miremos la octava, pues que es algo surrealista, ¿no? Dice: la Virgen sus cabellos arranca en agonía y de su amor viuda los cuelga de un ciprés. Un ciprés es un árbol. Lamenta su esperanza que cubre los afría, pero glorioso orgullo circunda su alba tez, alba blanca, tez, el rostro. La novena dice: la patria así se forma, Termópilas brotando, constelación de cíclopes. Su noche iluminó, la flor estremecida mortal, el viento hallando, debajo los laureles seguridad buscó. Es una letra muy barroca, ¿no? Recordemos que el barroco pues está lleno de figuras literarias, de palabras que a veces no conocemos. Y de Hiperbatón, por ejemplo. La décima dice: mas no es completa gloria vencer en la batalla, que al brazo que combate lo anima la verdad, la independencia sola. El gran clamor no calla. Si el sol alumbra a todos, justicia es libertad. Del hombre los derechos, Nariño predicando. Los derechos del hombre de Nariño, ¿no? El alma de la lucha profético enseñó, Ricaute en San Mateo en átomos volando, de ver antes que vida con llamas escribió. Va la letra pues, del himno nacional. Y empieza el amigo William y nos dice, ojo, hablando sobre el himno, ¿no? ¿Cuál de las horribles noches de nuestra historia sería la que cesó a finales del siglo XIX, cuando fue escrito el himno nacional de Colombia? Nos dedicamos a cantar por los siglos de los siglos ese amanecer olvidado, incluso cuando nuestra sociedad volvía a verse hundida en tinieblas. Aquí empieza pues la crítica de William, ¿no? Ya que fue Rafael Núñez quien escribió aquel poema, es probable que se estuviera refiriendo con esa horrible noche a la noche del federalismo o al programa político de los radicales. Pero no había transcurrido 15 años y ya la horrible noche de la guerra de los 1000 días volvía a cerrar los ojos de miles y miles de colombianos. El himno dice: cesó la horrible noche, y la horrible noche no ha cesado. Es lo que nos está diciendo. ¿Cuál horrible noche fue la que cesó? Si todavía estamos con masacres, recordemos la época de la violencia, el narcotráfico, de la toma del Palacio de Justicia, ¿cierto? Entonces, lo que está diciendo aquí William es que el himno de alguna manera miente.
Los poemas siguen diciendo para siempre lo que una vez dijeron, pero está mal convertirlos en verdades sagradas incuestionables, porque la poesía no tolera tanta severidad. Y como dijo un filósofo, nadie puede ser declarado hereje con respecto a un poema. Cuando un poema se convierte en himno, corre el riesgo de perder esa elasticidad estética que hace que cualquiera pueda amarlo sin sentirse en el deber de padecerlo como una obligación legal. O sea, nosotros cantamos el himno nacional de Colombia, pues en el colegio, en los actos públicos, a veces cuando vamos al estadio, ¿cierto? Pero muchas veces ni sabemos lo que estamos diciendo. Ya ustedes ahorita se los leí y vieron que hay muchas palabras muy extrañas, ¿no? No es necesario martillar sobre la dudosa belleza de este himno, escrito antes de esa gran libertad, esa sublime libertad, diría Núñez, ¿cierto? Ahí vemos el paréntesis. El modernismo, su lenguaje suena artificial. El único lugar en el mundo donde se usa la palabra inmarcesible es en la primera línea de su primera estrofa y quienes la escuchan tienen que correr al diccionario para averiguar qué significa, lo que les dije ahora. ¿Y qué significa inmarcesible? Lo que no se marchita. Pero no es un secreto que se marchitó hace por lo menos un siglo. También la metáfora agraria, en surcos de dolores el bien germina ya, suena sorda en tiempos en que la agricultura ha sido abandonada por los gobiernos, cuando ya nadie ignora que aquí el dolor incesante nunca hizo germinar bien alguno. Si vemos en esta parte cómo, utilizando eso de que eh, el bien germina ya, ¿cierto? Él dice que es en surcos de dolores el bien germina ya, él dice que es una metáfora agraria, siendo un poco despectivo. Y él dice que el bien germina ya en el campo, ¿cierto? Y nosotros sabemos que si hay alguna población que sufre en Colombia es el campesino, por muchos factores. Que se ha hablado mucho de hacer una reforma agraria para repartir la tierra. Ustedes saben que hay personas que llaman terratenientes, que tienen grandes extensiones de tierra y a veces ni siquiera las ponen a producir. Entonces, una reforma agraria sería mm, tomar esa tierra y distribuirla para que cada campesino tenga su parcela y la cultive. Pero sabemos que tenemos muchos fenómenos en Colombia de violencia, donde el campesino a veces tiene que ir a las ciudades porque lo desplazan determinados factores armados, lo desplazan de su terruño y se tiene que venir a la ciudad a padecer porque el campesino lo que maneja es el campo. Un campesino en la ciudad seguro que no se va a sentir bien. Entonces miremos ahí cómo William empieza a criticar a través del himno, varias problemáticas colombianas. No podemos censurar a Núñez, continúa diciendo William, por encarnar la sensibilidad de su tiempo, ¿cierto? 1800, siglo XIX. Era hábito de esa cultura no decir que los héroes han vertido sangre, sino afirmar que la tierra de Colón, el país entero, se está bañando en ella. O sea, eran muy, en ese siglo XIX donde se utilizaba pues, ese barroco, eran a veces muy exagerados, ¿no? Hipérboles y muchas metáforas y muchos retruécanos. Entonces aquí, cuando dice él, la tierra de Colón, y mire que la pone entre comillas, ¿cierto? Se baña en sangredero de la tierra de Colón, está prácticamente diciendo que todavía Colombia es un país España, como que la tierra de Colón. Pues, como que la tierra de Colón, es una paradoja, ¿no? Y que el país entero se baña en sangre, pero una hipérbole, ¿cierto? Es muy exagerado, pero sabemos que eso es clásico del siglo XIX.
El poema está lleno de enigmas. ¿Cómo descifrar aquello de que cuando resuena el gran principio, el rey no es soberano? Pues si es rey, ¿cómo no va a ser soberano? Los que sufren bendicen su pasión. ¿Qué pasión bendicen? Nos decimos preocupados. ¿Y por qué diablo la bendicen? Por otra parte, ¿cuáles serán exactamente las palabras del crucificado que, al terminar la horrible noche, y cuando ya la sublime libertad derrama su luz invencible sobre el mundo, logra comprender por fin la humanidad todavía encadenada y gimiendo? Lo que hace William aquí es coger fragmentos del himno y concatenarlos y escribir algo que suena completamente absurdo, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las palabras? Pues, bien, yo sé que un himno no es solo un sistema de significados, es un símbolo y puede ser venerado sin que nadie se detenga a descifrar sus palabras. Recordemos los símbolos patrios, el himno nacional de Colombia, el himno nacional, la bandera, que sabemos que tiene tres colores: el amarillo, que significa el oro, la riqueza, ¿cierto? El azul, que simboliza nuestros océanos, el Atlántico y el Pacífico, y el color rojo, que es la sangre que derramaron los héroes por los próceres, por nuestra libertad. Esa sería la bandera, este sería el himno, y el escudo, que recuerden que tiene un cóndor, que ya prácticamente es una ave casi que extinta, ¿cierto? En vía de extinción. También tiene el canal de Panamá, el istmo de Panamá. Es algo como paradójico que en el escudo de Colombia aparezca el canal de otro país, ¿cierto? Aparece la cornucopia, que es como ese cuerno que simboliza el oro, la riqueza, se llama cornucopia. Y por otro lado está el gorro frigio, que es un gorro, creo que de los franceses. Entonces el escudo casi que no tiene nada que nos pertenezca, autóctono, ¿no? De eso está hablando William aquí, de los símbolos patrios y sus significados. Bueno, dice, repito, yo sé que un himno no es solo un sistema de significados, es un símbolo y puede ser venerado sin que nadie se detenga a descifrar sus palabras. Pero los tiempos cambian. En otras edades, los reyes podían dedicarse a cazar noche y día sin despertar escándalos. La semana pasada, hacerlo, o sea, cazar, puso en aprietos al rey de España y lo obligó a pedirle perdón a su pueblo. Claro, la cacería hace 50 años era un deporte tan respetable como lo fueron hasta hace poco las corridas de toro. Ahora crece una nueva sensibilidad frente al dolor de los animales y a su sacrificio innecesario. Y los cazadores empiezan a ser vistos como asesinos, ¿sí? Por eso la simbología, y los tiempos cambian, y lo que antes era algo que tenía glamour, que se veía muy bien, ahora ya no se ve tan bien. Ejemplo, eh, la cacería, ¿cierto? Cazaban elefantes para quitarle sus colmillos, leones para colgar las cabezas pues por allá en sus cuartos, rinocerontes, ¿cierto? Entonces la caza, el rey de España puso en ese tiempo una foto pues encima de un elefante, como si hubiera hecho pues una gran hazaña, pero luego tuvo que disculparse porque la gente empezó a criticarlo. Lo mismo pasa con las corridas de toros. Antes ir a las corridas de toro pues era todo un glamour, era de la clase alta, y ahora ya vemos cómo quien asiste a toros es mal visto. Lo mismo pasa con otras actividades como fumar. Antes fumar, hace 50 años, era algo muy bien visto, muy elegante, ¿no? Y la gente se sentía muy elegante. Y se fumaba en todas partes. Se fumaba dentro de la casa, se fumaba en el cine, se fumaba en los buses, incluso en los aviones. Ahora es muy mal visto alguien que prenda un cigarrillo, ¿no? Entonces los tiempos cambian, dice William. Aquí viene lo que yo les decía. Hace poco fumar
era una respetable ceremonia de la especie, de los humanos, una versión laica del rito de sahumar los recintos. Ahora, los fumadores se deslizan a la salida de los restaurantes y oficinas a aspirar como proscritos sus cilindros rituales, o sea, los cigarrillos, ya la gente tiene como que ir a la calle para que no los vean. Y una ráfaga de humo en un sitio público provoca más indignación que un asalto. Oiga, pues lo que dice William. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. No dejamos de agradecer a los valientes cartageneros que lucharon con hambre a orillas del Caribe, prefiriendo el horror a una salvación indigna. Pero cuesta entender que hayan luchado horrores prefiriendo a pérfida salud. El oxímoron pérfida salud es tan arduo de asimilar como un bienestar depravado. Miremos recordemos que el oxímoron es una figura literaria en la cual hay una contradicción total. Entonces él dice pérfida salud. Pérfido es algo malo, ¿no? Entonces está diciendo que la salud es mala. Entonces él dice que ese oxímoron pues es como tan difícil de entender como decir un bienestar depravado, ¿cierto? O una triste alegría. Esas son cosas pues muy del barroco. Continuemos con el texto. Si se pueden cambiar las constituciones, tienen que poder cambiarse los himnos nacionales que ya no resuenan en el corazón de los pueblos. Recordemos que la Constitución de Colombia tuvo alguna transformación, ¿cierto? Y él dice que si se pueden cambiar las constituciones, pues que también se podrían cambiar los himnos o los escudos, pero es algo complicado, es algo difícil, es algo difícil. Pero dice él, pero es mejor no olvidar que los símbolos solo cambian con justicia cuando cambia en serio algo más profundo, lo que nutre esos símbolos y les da su sentido. En Colombia somos expertos en cambiar lo aparente para no tener que cambiar lo profundo. ¿Sí ven? Cómo con el himno él va desglosando esa problemática colombiana. ¿Cómo así que nos gusta cambiar lo aparente para no cambiar lo profundo? Cuando una EPS, por decir algo, se quiebra, entonces solamente le cambiamos el nombre y ya, solucionado el problema. O sea, como que todo lo tratamos con pañitos de agua tibia, pues, o sea, no entramos en la profundidad. Y hay muchos problemas, problemas de salud, problemas de educación, ¿cierto? Problemas de vivienda, de seguridad, pero entonces todos esos problemas no se atacan de raíz. O sea, se toman medidas, pero unas medidas pasajeras que en el fondo no están solucionando nada, ¿cierto? Es lo que está diciendo aquí el amigo William. Repito, en Colombia somos expertos en cambiar lo aparente para no tener que cambiar lo profundo. Y podría ser vano cambiar el himno si no hacemos un esfuerzo por cambiar el país, sería una tontería. Por hacerlo más coherente al país, más equilibrado, más equitativo, más identificado consigo mismo, más respetuoso de su memoria y por ello más verdadero. O sea, un país identificado consigo mismo sería un país que valore su cultura. ¿Cuál cultura? Por decir algo, hablamos de la cultura musical. ¿Cómo se ha perdido ese amor por la música autóctona? ¿Cuál es la música autóctona colombiana? El pasillo, el joropo, la cumbia, el mapalé, ¿cierto? Depende de la región. Si vamos a los llanos orientales, entonces vamos a escuchar unos joropos muy bonitos con arpas y un baile muy bonito. Si vamos al Caribe, pues podemos al Caribe, a la costa atlántica, entonces estaría el vallenato, el porro. Si vamos a la costa pacífica, encontramos el currulao.
Si vamos a la zona andina, entonces vamos a encontrar pasillos, ¿cierto? Pero eso ya no se escucha. ¿Por qué? Porque no queremos lo autóctono, entonces traemos música de afuera. Somos esnovistas, por decir algo. Entonces nos llega el reggaetón de por ahí de Panamá, de Puerto Rico, inmediatamente lo metemos aquí, todo el mundo entonces ya se olvida de esa música autóctona y todo el día está sonando el reggaetón, que es una música que no es nuestra. Pues tú se desarrolló en Medellín, pero eso no es de acá, ¿cierto? Y en épocas anteriores también nos penetraba mucho por el tango de Argentina, la ranchera de México. Pero ese tango y esa ranchera se combinaban con los ritmos de acá. O sea, no venían a eliminarlos, sino que venían a compartir. Entonces vos oías un tango, una ranchera, un vallenato, una cumbia, un bolero, ¿cierto? Pero ahora ya, o sea, nos dejamos invadir por cosas foráneas, por cosas de afuera, y así en muchas cosas de la cultura, ¿cierto? Miramos qué nos dice William. El problema de nuestro himno es que su lenguaje no se parece al lenguaje de todos los días. Ya vimos pues que era una letra muy barroca. Pertenecía a unos tiempos en que el arte pretendía estar por encima de la experiencia, manejar misterios inaccesibles a los seres comunes. Mientras el pueblo hacía cumbias, pasillos, conmovidos, joropos, pasillos conmovidos, joropos, y pasa ese elocuente, lo que hablamos ahora, vallenatos llenos de sencillez y de cordialidad, en los recintos republicanos, o sea, esto era lo que escuchaba el pueblo, ¿no? Los pasillos, los joropos, los vallenatos, donde le contaban historias que llegaban al alma del pueblo, con unas letras sencillas, ¿cierto? Un vallenato que decía, si ven que un hombre llega a la agua, coge el camino y se va para el plan, está pendiente de que en la sabana vive una hembra muy popular, es elegante, todos la miran y en su tierra tiene fama, cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana, algo así. Entonces era una música que todo el mundo entendía, incluso la música huasca, ¿cierto? Era sencillo. Mientras el pueblo estaba cantando eso, en eh, en los recintos republicanos, o sea, la Casa de Nariño, los gobernadores, los alcaldes, todo era sublime, invencible, inmortal e inmarcesible. O sea, lo que está diciendo William en esta parte es esa distancia que siempre ha habido entre la clase política o la clase pudiente del país con el pueblo. O sea, hay una gran distancia entre una clase y la otra. Espadas cual centellas, vírgenes que arrancaban agónicamente sus cabellos para, viudas de su amor, colgarlos del ciprés. O sea, todo lo que nos decía Núñez en el himno. Esto es una columna de opinión mejor, ¿cierto? Eso lo publicó William en El Espectador. Lo que no hace del todo aconsejable cambiar esas reliquias por otras es que, dadas las costumbres de la época y sobre todo la sensibilidad de los políticos, la cosa podría ser peor. Dice William aquí que es mejor dejar esos símbolos patrios quietos, porque como están las cosas en este momento y con los políticos que hay, dice él, es mejor dejarlo, es mejor malo conocido que bueno por conocer, es mejor dejarlos así. Porque si ponemos a alguien a escribir otro himno, va a ser otro escudo, otra bandera, quién sabe con qué adefesio o con qué barra basada va a salir. Uno de los ejemplos que tenemos aquí, por ejemplo, perdón la redundancia, en Medellín, es
donde está actualmente el edificio Coltejer, que se hizo como a los principios de los 70, antes existía el Teatro Junín, teatro maravilloso, estilo europeo, eso era una cosa grande, inmensa, donde cabía muchísima gente y donde se presentaban, aparte de cine, se presentaban espectáculos, ópera, zarzuela, grandes cantantes venían y era completamente hermoso, eso era una arquitectura bellísima, el Teatro Junín, los invito para que busquen en Google fotografías del Teatro Junín. Entonces, lo que nos dice aquí William es eso, de cómo arrasamos con cosas completamente hermosas para montar unos adefesios. ¿Cierto? Una adefesio es una cosa muy fea. Vamos a ver qué nos dice. Eh, Vuelvo y repito. Lo que no hace del todo aconsejable cambiar esas reliquias por otras es que, dadas las costumbres de la época y sobre todo la sensibilidad de los políticos, la cosa podría ser peor. Y se pregunta, ¿no arrasamos, con pocas excepciones, la arquitectura republicana llena de joyas y bellos monumentos para alzar adefesios? Lo que les dije ahora. Un adefesio, algo muy feo. Lo que les dije ahora. No estoy diciendo que es que el edificio de Colter sea muy feo, pero comparado con la magnitud y la belleza arquitectónica del Teatro Bonín, o sea, da tristeza, ¿no? No hemos llenado de cemento los parques y destrozado el paisaje urbano con una insensibilidad aterradora. Mire, ya está, si ve todas las críticas que está haciendo William, tomando como base el himno nacional de Colombia. Sí, desafortunadamente en Colombia no tenemos esa cultura de cuidar lo antiguo. Pongamos el caso de Medellín, es como lo que más tenemos a la mano. Aquí arrasamos con esas casas inmensas, bellísimas, de Prado, de Boston, de Buenos Aires, incluso de Manrique, de Campo Valdés. Arrasamos con ellas para hacer grandes edificios. O sea, no tenemos esa cultura de valorar lo histórico, de valorar lo histórico. Eh, por decir algo, la casa donde vivió el gran escritor Manuel Mejía Vallejo, donde vivía con su hermana, acá en la calle del Perú, llegando a la Avenida Oriental, una cacopa está abandonada, cerrada. O sea, el gobierno debería retomarla y hacer un museo ahí, una casa de la cultura, ¿cierto? En Bello, por decir algo, donde estaba la casa de Lola Vélez, una gran pintora, que incluso estudió con Diego Rivera en México, y esa casa que era bellísima, donde estaban murales de ella y donde ella vivió, el municipio no la compra, sino que solo tumban para hacer ahí 2 o 3 almacenes. O sea, no queremos nuestra cultura, nuestra historia, y así sucesivamente. Sucesivamente no valoramos eso. En Cartagena estuvieron tumbando la muralla para que pasaran los carros por ahí. O sea, y eso se ve en muchas partes del país. No hemos llenado de cemento los parques y destrozado el paisaje urbano con una insensibilidad aterradora. Lo más posible es que cuando de verdad la horrible noche cese, los nuevos cantos surgirán sin que nadie tenga que esforzarse por decretarlos. William Ospina sí es una columna de opinión. Ahí ven ustedes pues cómo William nos critica. Y eso pasa, eso pasa también para cuando usted lee para que se acabe la vaina o dónde está la franja amarilla. Se los recomiendo. Vamos a mirar tipos de preguntas de pruebas a saber ICFES. Un posible título para el texto podría ser, entonces nos dan 4 opciones. Los colombianos rechazan su himno. Eso es falso, porque los colombianos aman el himno. Los símbolos de la mentira. Puede ser, porque él está retomando
uno de los símbolos como el himno para decir que es mentira. Colombia, tierra querida, pues él no está hablando como muy bien de lo que hacemos aquí. Y el valor literario de los himnos en la opción D, pues no tiene nada que ver, porque él no está mirando el himno desde su valor literario, sino desde su contenido, que es un contenido falso. En esta pregunta el estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. O sea, hay que mirar cuando nos pregunten por un posible título, hay que mirar no partes, sino el sentido global del texto. Bien. Entonces la evidencia sería comprender la estructura formal de un texto y la función de sus partes. Clave B, lo que les dije. ¿Cómo se podría titular? Serían los símbolos de la mentira. Otro título, porque en verdad ese texto llama La horrible noche. Bueno, una expresión que no se relacionaría con el himno que compuso Núñez sería, ojo con eso, que no se relaciona. Dice él, en la yo embriagado de mis penas me devoro y mis miserias lloro. Eso es de José Martí, que es un cubano. La B, los violines de la bruma saludan al sol que muere. Rubén Darío, pues el del modernismo, que es un nicaragüense. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida. Amado Nervo. Mi ardido corazón a la deriva, no te me vas, apenas en llegando. Entonces miramos ahí, donde en la opción D, pues no tiene mucho que ver con el texto, porque está hablando como de una cuestión amorosa, ¿no? En las otras ya se está hablando de un tema más general. Entonces en esta pregunta el estudiante reflexiona en torno a un texto y evalúa su contenido. La evidencia se establece relaciones entre un texto y otros textos enunciados. Es como una lectura intertextual. Clave D. Miremos otro tipo de preguntas. Los paréntesis en el cuarto párrafo se emplean para. En el cuarto párrafo. Vamos al cuarto párrafo. Dice aquí, no es necesario martillar sobre la dudosa belleza de este himno, escrito antes de esa gran libertad, esa sublime libertad, diría Núñez. Esos son los paréntesis, ¿cierto? Como para, vamos a ver, introducir una posible expresión de Núñez, porque él dice, diría Núñez, ¿cierto? Entonces la respuesta ahí sería la A. Asegurar lo que nunca dijo Núñez, no. Cuestionar el estilo de Núñez tampoco. Y resaltar el modernismo de Núñez tampoco. En esta pregunta el estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. ¿Cierto? Cuando nos ponen otros comillas, paréntesis, puntos suspensivos. La evidencia es comprender la estructura formal de un texto y la función de sus partes. En ese caso sería, pues, para qué se utilizan los paréntesis, ¿cierto? Clave A, introducir una posible expresión de Núñez. Miremos este, considere el siguiente enunciado. Dice, aquí también nos van a preguntar por la relación entre un texto y otro. Si se pueden cambiar las constituciones, tiene que poderse cambiar los himnos nacionales que ya no resuenan en el corazón de los pueblos. Es un fragmento de lo que leímos. En el anterior enunciado, quien habla pretende la opción, o la respuesta correcta haría la D, ¿cierto? Proponer que las constituciones sean hechas por los pueblos para que estos otorguen derechos, ¿cierto? O sea, el enunciado dice, si se pueden cambiar las constituciones, tiene que poderse cambiar los signos que ya no resuenan en el corazón de los pueblos. Entonces es proponer que las constituciones sean hechas por el pueblo, o sea, que la constitución sean más del pueblo, porque es que la mayoría somos pueblo, ¿cierto? Muchas veces uno ve que las leyes están hechas, es como para los poderosos.
como dice el refrán, la ley es para los de Ruana. Y muchas veces vemos eso. Si alguien, pues el hecho de robar no está bien visto desde ningún punto de vista. Pero alguien se roba un desodorante de un almacén y lo meten 10 años a la cárcel. Y un político se roba 10.000 millones de pesos que son del pueblo y ni siquiera lo ponen preso o le dan la casa por cárcel, o sea, no hay justicia. Bien, entonces dice quien habla pretende comprobar que las constituciones han logrado sonar en el corazón de todos los pueblos. Eso no es cierto. Ratificar que los pueblos han sufrido mucho con los cambios de las constituciones en este país. Pues con cambio o sin cambio a sufrir. Demostrar que no es suficiente un cambio constitucional para que los pueblos se identifiquen con esto. Bien, la respuesta D. El refrán popular que se podría aplicar a la Constitución colombiana es mucho tilín tilín y nada de paletas, porque según la Constitución todos somos iguales, todos tenemos derecho a la salud, a la educación, a una vida digna, a la seguridad, pero eso es mentira. Entonces la Constitución, mucho tilín tilín y nada de paletas. En tierra de ciegos el tuerto es rey, no, no tiene nada que ver. El hábito no hace al monje, tampoco, y unas son de cal y otras son de arena. No. En esta pregunta el estudiante reflexiona en torno a un texto y evalúa su contenido. Evidencia, establece relaciones entre un texto y otros textos, ¿cierto? Le ponen a uno un refrán para que uno, el refrán que más se acopla con el texto, o sobre la Constitución. Clave B. Para el autor del texto un poema es algo que, excepto, conlleva a formar nuevos espíritus en las sociedades modernas. Eso es mentira. Entonces, ojo con el excepto, ¿cierto? Porque el poema corre el riesgo de convertirse en una verdad indiscutible, lo dice el texto. ¿Corresponde a una época en la cual se tenía otra visión del mundo? Sí, siglo XIX. Y puede tener varias interpretaciones por parte de los lectores, es verdad. Bien. Aquí entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto, la clave D. La palabra martillar, subrayada en el texto, ¿cierto? Se puede cambiar por. Aquí lo que nos están haciendo es una pregunta de semántica, ¿cierto? Y vamos a buscar la palabra martillar, que creo que está en el... Aquí, no es necesario martillar sobre la dudosa belleza del himno. Martillar, entonces es como ahondar, ¿no? Vamos a mirarla. Martillar, entonces sería ahondar, ¿sí o qué? Ahondar sobre eso. En esta pregunta el estudiante identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto, ¿cierto? Ahí sería de sinonimia. Bien. Luego viene otro texto, pues, que leeremos en otra oportunidad, que también nos habla sobre la democracia. Bueno, muchísimas gracias. Los invito a que leamos a William Ospina, que tiene unos ensayos maravillosos y que nos pueden aportar muchísimo para entender mejor a nuestro país. Un saludo y hasta pronto.